normatividad o en el marco legal vamos a hablar de algunas normas que hacen referencia al plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Es importante que estas normas nosotros las incluyamos dentro de lo que es el decreto, la matriz legal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y allí indiquemos cómo le estamos dando cumplimiento a cada una de estas normas. Entonces hablemos de la ley novena del 79. La ley novena nos empieza a hablar de lo que son las medidas sanitarias, y algunos de los capítulos de esta norma fueron sustituidos por el decreto 919 de 1989. Tenemos la ley 46 de 1988, por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, se otorgan facultades extraordinarias al presidente de la República y se dictan otras disposiciones, como lo es el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, también lo podemos encontrar en el decreto 919, y el Plan de Atención Específico para la Atención de Desastres. La ley 100 del 93, por el cual empezamos a hablar de lo que es el sistema de seguridad social integral. La ley 400 de 1997, por el cual se adoptan medidas sobre construcciones sismorresistentes. Esta ley lo que hace es hablarme de los criterios básicos, técnicos y mínimos que debemos tener para el diseño, la construcción y la supervisión técnica de las edificaciones, así como de aquellas indispensables para la aquellos requisitos indispensables para la recuperación de la comunidad con posterior a la ocurrencia de un sismo. Ley 2322 del 96, Sistema Nacional de Bomberos en Colombia. Esta norma nos habla que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de todos los habitantes del territorio colombiano. Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito. Regula la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, agentes de tránsito, todos los actores de la vía que transiten por vías públicas y privadas que estén abiertas al público. Ley 1523 del 2012, por el cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y se dictan otras disposiciones. Aquí tenemos que la gestión del riesgo incorpora todo lo que hasta ahora hemos denominado, o lo que las normas anteriores llamaban la prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de los riesgos. Ley 1562 del 2012, por el cual se modifica el Sistema Nacional de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones. Entonces tenemos lo que es la capacitación básica para el montaje de la brigada de emergencias, que debe contener al mínimo primeros auxilios, y todo el tema de sistema de calidad de salud ocupacional, lo que ahora llamamos sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Les pido disculpas que en este momento me encuentro con tos. Tenemos la ley 1575, por el cual se establece la ley de bomberos en Colombia. El decreto 2190, por el cual se determina la elaboración y el desarrollo del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en las aguas marinas y fluviales. Decreto 33 del 98, por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para la construcción sismorresistente según la NSR 98. Decreto 321, por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. Esta norma básicamente es un instrumento de diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que estos productos me pueden ocasionar. Decreto 388 del 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y Contingencias para eventos de afluencia masiva de público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones. El objetivo de esta norma es servir como instrumento de diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir y mitigar el Sistema Nacional de Atención de Desastres, de una herramienta para coordinar, planear y controlar todos los riesgos.
Decreto 926, requisitos de carácter técnico y científico para las construcciones sismorresistentes según la NSR 10. Tenemos lo que es el decreto 1072, Reglamento Único Sector Trabajo, en donde en el artículo 2.2.4.6.25 vamos a encontrar los 13 puntos mínimos con los que debe contar el empleador o contratante para la implementación de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Que a medida que vayamos avanzando en el tema, vamos a ir tratando cada uno de estos puntos mínimos. Resolución 2400 de 1979, por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo. Nos empiezan a hablar de lo que es los sistemas de iluminación de emergencia y salidas de emergencia. Muy bien. Resolución 1016, por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional, ahora llamado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ya empezamos a hablar de la responsabilidad de la empresa de tener un plan de emergencias organizado, teniendo en cuenta aplicación de normatividad legal vigente, diseño y construcción de edificaciones, conformación de brigadas, sistemas de alerta y alarma, equipos de control, señalización, inspección de equipos del plan de emergencias, y que dicho documento debe permanecer actualizado. Resolución 1802, por el cual se crean los comités hospitalarios de emergencias y se asigna la responsabilidad de la elaboración y puesta en marcha de los planes hospitalarios. Resolución 7550, por el cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo Nacional a la prevención de emergencias y desastres. Aquí es donde se le solicita, digamos, lo hacía las instituciones educativas, la creación y un desarrollo de un proyecto de prevención y atención de emergencias. Resolución 4445, por el cual se establecen las condiciones que las instituciones prestadoras de servicios de salud han de cumplir en materia. Y la resolución 2003, por el cual se definen los procedimientos y condiciones de las instituciones prestadoras de salud y la habilitación de estos. En cuanto a los requisitos de construcción, ubicación, diseño y construcción de los interiores. Muy bien. Y tenemos la resolución 0256 de 2014, esta es la que nos habla sobre las brigadas contra incendio a nivel empresarial, que es para las empresas o los sectores económicos energético, industrial, petrolero, minero, portuario, comercial y similar en Colombia, donde nos definen cuáles son los 3 tipos de brigadas y cuál es el respectivo plan de formación que debe tener cada uno. Directiva Ministerial 13, responsabilidades del sistema educativo como integrante del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Directiva Ministerial 12, continuidad de la prestación del servicio educativo en situaciones de emergencia. Y tenemos la COMPE 3146, estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres a corto y mediano plazo. Y hablamos del reglamento técnico de resolución de minas y energías, que también nos da unas pautas mínimas que debemos tener para la prevención. Para las personas que han llegado, les cuento, mi nombre es Diana Zuluaga, soy asesora de ARL Sura. Estamos en el videochat de plan de emergencias. Del videochat pueden obtener una presentación y pueden obtener un certificado de asistencia, el cual lo pueden descargar una vez finalice el videochat y yo le dé finalizar presentación. Voy a ir dando la mano paulatinamente. Las preguntas se resuelven una vez se finalice el tema. En este momento tienen la palabra Margin, Adriana y César Ernesto para que por favor me informen cómo están escuchando y cómo están viendo la imagen. Y le voy a dar la palabra a Angie Caterine y Carlos Andrés Velázquez. A continuación, Margin, muchísimas gracias. A continuación vamos a hablar o vamos a ver un glosario de las palabras que más vamos a utilizar durante esta presentación. Entonces hablemos de lo que es amenaza o peligro.
¿Esto qué es? Un evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno de actividad humana que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social económica o la degradación ambiental. Entonces la amenaza es eso que me puede generar un daño. Nosotros las podemos clasificar según sus orígenes, como lo son orígenes naturales, tecnológicos y sociales, y pueden ser individuales o combinadas, o pueden ser secuenciales en sus orígenes y sus efectos. Más adelante vamos a ver una caracterización de las amenazas. Carlos, muchísimas gracias, y Angie, muchísimas gracias. Análisis de vulnerabilidad. Es un proceso en el que determinamos el grado de susceptibilidad y predisposición al daño. O sea, es un análisis que nosotros hacemos donde evidenciamos qué tan cerquita estamos nosotros de que nos pueda suceder ese evento o qué tan protegidos estamos según un número de expuestos ante una amenaza en particular. La brigada, que es un grupo de personas conformadas, organizadas y capacitadas para prevenir y controlar emergencias. Continuidad del negocio, capacidad de la organización para continuar con la entrega de productos o servicios a los niveles predefinidos aceptables después de un evento perjudicial. Desastre, interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas importantes, materiales, económicas o ambientales y que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad. Y la emergencia es una situación que se caracteriza por la alteración e interrupción intensa y grave de las condiciones normales de la operación de una comunidad y que obliga a la reacción inmediata y además requiere del apoyo de instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. Evacuación, conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que personas amenazadas por un peligro se protejan y puedan llegar sanas y salvas a través de lugares seguros hacia un punto de encuentro. Evaluación del riesgo o análisis del riesgo es una metodología que utilizamos para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través de las amenazas potenciales y evaluación de condiciones existentes de vulnerabilidad que puedan representar una amenaza potencial o daño a la población, propiedades, medios de subsistencia o al ambiente en general del cual dependen. El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta la ubicación de la amenaza, la magnitud, la intensidad, la frecuencia y probabilidad con que se pueden presentar, así como el análisis de las dimensiones físicas, sociales y económicas, físicas, sociales y ambientales de la vulnerabilidad y exposición, con especial consideración a la capacidad de enfrentar los diferentes escenarios del riesgo que podamos tener dentro de nuestras organizaciones. Tenemos una palabra que una frase que aún todavía no es muy mencionada, pero que se va a venir trabajando ahora en todo lo que es gestión del riesgo empresarial, que es el sistema comando incidentes. ¿Qué es? Es una combinación de instalaciones, equipamiento, personal, procedimiento y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes. Aquí también hablamos de lo que son unas instalaciones especiales. Esas instalaciones con la implementación de un sistema comando incidentes van a empezar a cambiar sus nombres. Lo que antes llamábamos PMU, ahora se va a llamar puesto de comando. Lo que antes llamábamos CASH o MEC, ahora se va a llamar ACB, área de concentración y clasificación de víctimas. Vamos a tener entonces también unos nuevos roles dentro de este sistema comando incidentes. Y vulnerabilidad, condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos, ambientales que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de las amenazas. Vamos a trabajar el plan de emergencias basado en 3 objetivos macro, que nos los entrega la Ley 1523. El conocimiento del riesgo, determinado por la identificación y análisis de causas, fuentes, sitios, características y comportamiento de las diferentes amenazas con el fin de evitar la ocurrencia de nuevos eventos. Reducción del riesgo, acciones concretas para disminuir la vulnerabilidad de los procesos, de las personas y de los recursos ante cada una de las amenazas identificadas.
y lo que es el manejo de la emergencia y la resiliencia. Estos factores enmarcados desde la respuesta a emergencias y continuidad del negocio, desde el diseño de planes de respuesta, el control eficiente, la capacitación, el entrenamiento y el suministro de recursos necesarios para hacer frente a cualquier situación de emergencia que se pueda presentar dentro de nuestras instalaciones. Muy bien, entonces vamos a trabajar el plan de emergencias bajo el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, y vamos a revisar cuáles son los aspectos mínimos que vamos a tener por cada uno de estos aspectos del ciclo PHBA. Entonces hablemos del planear. En el planear vamos a tener lo que son los datos básicos de la sede. Ubicación de la sede. En ubicación de la sede la idea es que coloquemos departamento, ciudad, localidad o comuna, donde esté ubicada la empresa, que lo hagamos basado en el plan de ordenamiento territorial. Si tenemos información sobre el tipo de suelo donde estamos ubicados, también lo coloquemos ahí. Horarios laborales, cuál es el horario, tiempos de almuerzo, tiempo de descanso, si las personas tienen en estos tiempos permisos para salir fuera de la empresa, fuera de las instalaciones, y cómo hacemos esa verificación de saber quiénes están y quiénes salieron. Carga ocupacional. ¿Qué es la carga ocupacional? Se refiere a la cantidad de personas que se encuentran dentro de las empresas en los horarios de trabajo determinados. También aquí debemos conocer lo que son los vecinos inmediatos, empresas, vías, colegios, hospitales, estaciones de servicio, lo que se encuentra dentro de los puntos cardinales, norte, sur, oriente, occidente. Y ya también pues, si les queda fácil, dependiendo de la ubicación, nororiente, noroccidente, sureste, suroeste. Y hablemos de lo que es la descripción de la planta física. Si tenemos información sobre bajo qué norma fue construida la edificación, cuáles son las instalaciones que tiene, cuáles son los materiales de construcción, cuántos pisos tiene. Toda esta información es muy valiosa para poder desarrollar nuestros procedimientos. ¿Qué más debe tener nuestro plan de emergencias? Debe tener unos antecedentes. Ese registro de antecedentes o de incidentes que ya han ocurrido antes son esas emergencias que se han presentado en la empresa en un margen de tiempo ilimitado. Se debe tener en cuenta que aunque no se disponga de fechas exactas, es necesario identificarlas y poner un tiempo aproximado, el año o el mes aproximado de la ocurrencia para poder empezar a hacer el reconocimiento de las instalaciones y el territorio. La mayoría de las emergencias, cuando hablamos más que todo de las emergencias de tipo natural, tienen tiempos de retorno, el mayor nivel a los de origen natural, como lo mencioné anteriormente, y que yo tenga la fecha en la que se presente me puede permitir mejorar las medidas de mitigación o de prevención frente a los riesgos que estoy enfrentando. La idea es que cuando nosotros vayamos a hacer los antecedentes nos remitamos a la persona más antigua dentro de la organización para que sea quien nos ayude y nos brinde la información de las posibles emergencias que se pudieron presentar. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces en los antecedentes? Listado de emergencias que se hayan presentado, la fecha aproximada, determinar qué daños generó esta emergencia, si en equipos, en instalaciones y en ambiente, y también si hubo lesionados, cuántos hubo, qué tipo, digamos, de lesiones se presentaron y quiénes atendieron el evento y qué medidas inmediatas se tomaron y cuál fue, ese plan de acción que vino después de haberse presentado este evento. Tenemos dentro del planear lo que es la conformación de los grupos de apoyo del plan de emergencias. Y aquí tenemos lo que es el Comité de Gestión del Riesgo. El Comité de Gestión del Riesgo es el encargado de coordinar todas las acciones orientadas al conocimiento y a la reducción de los riesgos de emergencias, así como la respuesta a emergencias que se puedan presentar dentro del entorno empresarial.
¿Qué pasa con el comité de gestión del riesgo? Digamos que dependiendo del número de empleados que tenga la empresa, vamos a tener un comité de gestión del riesgo más grande o más pequeño. Este comité se crea con el fin de garantizar espacios de revisión y decisión frente a la intervención preventiva o correctiva del riesgo de emergencias que se pueda presentar dentro de la organización. Y tiene unos objetivos básicos, que son identificar y caracterizar sus efectos, los riesgos y sus efectos en el contexto de la empresa. Identificar e implementar las acciones de intervención dirigidas a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, evitar la generación de los nuevos riesgos. Aumentar la capacidad de resiliencia de la empresa, generando capacidades para reconocer y reducir los riesgos, así como para responder a la emergencia y su posterior recuperación por medio de los planes de continuidad del negocio. La mayoría de las veces el comité de gestión del riesgo dentro de la organización está conformado por personas que tengan poder de decisión y poder de adquisición. Y estos actúan en el antes, en el durante y en el después de la emergencia. Y tenemos también otras personas que hacen parte, que es la estructura organizacional del plan de emergencias. En esta estructura organizacional está ubicada en el nivel operativo del plan de emergencias la mayoría de las personas. Entonces vamos a ver cómo funcionaría. Entonces tenemos lo que es un comité de emergencias. El comité de emergencias también son personas de la organización que tienen poder de decisión y que tienen poder de adquisición. Por ejemplo, gerentes, directores, rectores, direcciones que hayan dentro de las empresas que son quienes deciden las políticas de la organización frente al tema de emergencias, definen los niveles de aceptabilidad de los daños y las pérdidas, designan los responsables para las acciones de prevención, atención y recuperación en tiempos de crisis, emergencias o desastres, son quienes asignan los recursos y especialmente asumen la responsabilidad legal e institucional sobre el buen o mal funcionamiento del sistema o del plan en este caso. Tenemos lo que es el nivel, ese es el nivel estratégico donde tenemos el comité de emergencias. Tenemos un nivel más abajo que es el nivel táctico. En el nivel táctico podemos incluir lo que son los jefes o coordinadores de emergencias o el jefe o el líder de la brigada. Básicamente lo que hace este nivel es tener unos intermedios de mando y una toma de decisiones en la organización. Son personas que designan el nivel estratégico, o sea, el comité de emergencias, para diseñar, dirigir, controlar y ajustar regularmente procedimientos de emergencia que estén para cambio, seguir las políticas y administrando los recursos que ya han sido asignados por el nivel estratégico o por el comité de emergencias. Y tenemos lo que es el nivel operativo. En el nivel operativo lo vamos a encontrar conformado por la brigada de emergencia. Y vamos a tener ahí también lo que son entonces la brigada de emergencia, que se puede dividir en primeros auxilios, control de incendios y evacuación y rescate. Entonces, la evacuación y rescate está formado por los brigadistas de emergencias que vigilan permanentemente todo lo que son evacuación y rescate. Cuando la empresa, digamos, tiene un riesgo puntual que requiere de una brigada especializada. Por decir, la brigada debe capacitarse en tareas de alto riesgo cuando la empresa cuenta con espacios confinados, tareas o trabajos en alturas, trabajos en caliente que requieran realizar unos procedimientos especiales. Tenemos lo que es la brigada de prevención y control del fuego o de control de incendios. Esta brigada básicamente se encarga de que en la empresa no existan condiciones que puedan generar un incendio, que los extintores o sistemas contra incendio estén en sus respectivas áreas,
estén siempre disponibles, completos y en su lugar, y que las personas bajo su responsabilidad conozcan los procedimientos en caso de incendio. Y tenemos la brigada de primeros auxilios. La brigada de primeros auxilios está conformado por personas que vigilan permanentemente los botiquines, las camillas, y tienen cuartos de primeros auxilios que estén disponibles, completos en su lugar, y que las personas que estén bajo su responsabilidad conozcan qué hacer en caso de que se presente un accidente. O una emergencia súbita de salud. Lo que llamamos que el primer auxilio es un procedimiento que se le brinda a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad de aparición súbita. Muy bien, y son quienes en caso de emergencia son los encargados de prestar los primeros auxilios a las personas heridas, dándoles el soporte básico de vida. Su función es ser primer respondiente en temas de accidentes y enfermedades de salud. Eso como brigada de emergencia. ¿Cuánto debe ser la brigada? El 20% de la población trabajadora, como lo indica la resolución 0256. Y tenemos lo que son los coordinadores de evacuación. Los coordinadores de evacuación o los líderes o los evacuadores son diferentes a la brigada de emergencia. ¿Quiénes son estos? Están formados para vigilar las rutas de evacuación que se encuentren despejadas, conocer y asegurar el funcionamiento del sistema de alerta y alarma, y de los elementos que sean necesarios para la evacuación. Por ejemplo, si la empresa cuenta con luces de emergencia que estén funcionando, que las personas que están a cargo de ellos conozcan rutas de evacuación, punto de encuentro y los procedimientos, como debe salirse en caso de que se presente cualquier eventualidad. Muy bien, tenemos unos grupos de apoyo interno que se pueden acoplar o articular con nuestro plan de emergencias, que es mantenimiento y seguridad física, y tener muy identificados y mapeados lo que son los grupos de apoyo externo. Lo que tenemos ahí son bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Grupo Garza, Cuerpo Voluntario. Todos estos grupos van en grupos de apoyo externo que debemos tener identificados por si hay una emergencia que se sale de nuestras manos, ellos puedan ser las personas quienes nos apoyen. Le voy a dar la palabra a Nancy Alvarado y a John Albeiro para que me informen por favor cómo están escuchando y viendo el video chat. Muchísimas gracias. Entonces, esta estructura que les acabé de mostrar es una estructura que está basada en lo que es las cadenas de intervención o cadena de socorro, y que con el tema del sistema comando incidente pueden aparecer otras personas que van a ser parte del plan de emergencias. Buenas tardes, Nancy. Muy bien. Vamos a empezar entonces con lo que es el análisis del riesgo. El análisis del riesgo permite identificar el grado de exposición frente a los eventos que se pueden presentar, y lo vamos a hacer en 3 pasos. Primer paso, identificación de la amenaza. Segundo, calificación de la vulnerabilidad. Y tercero, generando un nivel del riesgo. Entonces nosotros desde ARR Sura trabajamos con la identificación de peligros y riesgos, que es el diamante del riesgo, pero este no es la única metodología. Hay otras como lo son el IVAD, el indicador de vulnerabilidad por amenazas en desastres, el MABUR, modelo de análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos, que también pueden ser utilizados para el análisis de vulnerabilidad de cada uno. Entonces vamos a empezar con el primer paso, que es identificación de amenazas. Hay esta que nosotros tenemos y pueden encontrar otras. Por ejemplo, la NFPA 1600 también tiene un listado de amenazas donde pueden revisar cuáles le aplican a su organización. Las amenazas entonces se dividen en amenazas de tipo natural, inherentes a los procesos naturales o dinámica natural del planeta Tierra, y allí tenemos las tenemos clasificadas en atmosféricos, como lo son vendavales, huracanes, descargas eléctricas, sequías y heladas,
hidrológicos, desbordamientos, inundaciones y avenidas torrenciales, geológicos, sismos, vulcanismos y movimientos en masa, y otros como lo son los tsunamis y los lahares. Tenemos también los fenómenos de origen socionatural. ¿Cuáles son esos? Son similares a algunos naturales, pero aquí se resalta la importancia de que esos eventos son inducidos por actividades del hombre, por ejemplo, como la minería y la agricultura. ¿Cuáles tenemos ahí? Por ejemplo, inundaciones por modificación de las corrientes de agua en zonas urbanas, movimientos en masa por excavaciones o rellenos en laderas, vías o viviendas, incendios forestales por actividades humanas en bosques, porque en Colombia no hay temperaturas tan altas que alcancen para que se inicie un incendio forestal por sus propios medios. Fenómenos de origen tecnológico son asociados con actividades industriales y de transporte, donde se manejan altas presiones, temperaturas, sustancias químicas como corrosivas, inflamables o tóxicas, falla en mantenimiento por descuido, errores de operación, mal funcionamiento, imprudencia, impericia que puedan tener los trabajadores. Entonces acá, ¿cuáles tenemos? Lo que es los fenómenos de origen químico, tecnológico-químico, derrames, fugas o explosiones. Recordando aquí que las explosiones son una liberación de energía que en ocasiones pueden venir acompañadas de un incendio. Eléctricos, producidos por sobrecargas eléctricas, cortocircuitos, mecánicos, colapsos o volcamientos, y térmicos, incendios y explosiones. Tenemos también los que son de origen humano. En origen humano las tenemos divididas en dos, intencionales y no intencionales. Las no intencionales, como las aglomeraciones en público, que nos pueden generar emergencias o eventos, y las intencionales, como lo es el vandalismo, el terrorismo y el sabotaje, que si bien son intencionales de la otra persona, para esta lo que hacemos son actividades de mitigación. Y tenemos los de origen biológico, corresponden a epidemias y plagas que resultan afectando a personas, animales, cultivos, productos y patrimonio ecológico. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son las epidemias y las plagas. Entonces, una vez nosotros en nuestras empresas tengamos identificadas cuáles son las amenazas, lo que vamos a hacer es relacionar la amenaza con su respectiva fuente. La fuente es ese objeto, ese producto químico, esa situación o ese evento que me puede generar la amenaza o que la puede materializar. Entonces, en este momento están viendo en la pantalla un cuadro donde se relacionan unas amenazas, se define si es de origen interno o externo. Interno es si es producida por mi propia empresa y externo es si es aledaño de mis vecinos, vías, hospitales cercanos. Y vamos a hablar de la descripción de la amenaza. Entonces, la descripción aquí, como les mencionaba anteriormente, es ¿qué es lo que me puede generar a mí que ese evento se materialice? Entonces, por ejemplo, en los movimientos sísmicos, estudio de microzonificación sísmica en Bogotá. O de las inundaciones, ¿por qué se puede generar? Entonces se genera encharcamiento, ya que el agua se devuelve por los sifones, afectando el área de almacenamiento. O falta de mantenimiento en las canoas. Incendios, por ejemplo, en incendios podríamos poner internos, almacenamiento de material combustible como papel, cartón, madera, plásticos, eventualmente cerca de chispas o de calor. Y así vamos a ir describiendo cada una de las amenazas que hayamos identificado que puedan estar presentes dentro de mi empresa. Una vez hagamos este paso, vamos a ir al segundo. El segundo es la calificación de la vulnerabilidad. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Primero, a calificar la amenaza. La amenaza se va a calificar basado en su probabilidad, posible, probable, inminente, y a cada palabra le vamos a asignar un color, posible verde, probable amarillo, inminente rojo. Posible es algo que nunca ha sucedido, pero que hay muchas razones que dicen que puede pasar.
Probable es un evento que ya ha ocurrido o que existen razones científicas para creer que sucederá. Inminente es evidente, detectable o es algo que ha pasado muchas veces. Un ejemplo muy común es cada que llueve se inunda. O tenemos un derrame de un producto químico cada 8 días. Entonces sería una amenaza inminente. Ese sería el primer paso. Y ya, para tener en cuenta, también para esta calificación podemos tener esta información. Información básica sobre la ocurrencia de desastres relacionados con la amenaza, mitos o leyendas o cuentos que existen sobre ella, estudio científico técnico realizado, resultados de aplicaciones de sistemas de monitoreo y seguimiento permanente de fenómenos. No sé si han escuchado lo que son los sistemas de alerta temprana, que son los que nos permiten identificar a tiempo situaciones que se pueden volver en emergencias para poder prevenir y salvar vidas humanas. Ahí entonces en Medellín tenemos lo que es el sistema de alerta temprana del área metropolitana, lo que es el CIATA, que nos cuenta cómo están los niveles de los ríos por medio de unos pluviómetros, que nos cuentan cómo está la intensidad de la lluvia o en qué lugares se pueden estar presentando precipitaciones. También hay unos organismos que nos ayudan con la detección de los niveles de polución. Todo esto son sistemas de alerta temprana. Y también que estén basados en el plan de ordenamiento territorial. Una vez tengamos lista toda la información de la amenaza, vamos a ir a calificar la vulnerabilidad. En la vulnerabilidad vamos a encontrar 3 aspectos: personas, recursos, sistemas y procesos. Antes de continuar con los aspectos, le voy a dar la palabra a Carolina García, a Kelis María y a María Harley Vázquez para que por favor me informen cómo están escuchando y cómo están viendo el video chat. Para las personas que han llegado, les cuento, mi nombre es Diana Zuluaga, soy la persona que los está acompañando en el video chat de Plan de Emergencia, y del video chat pueden descargar lo que es una presentación, la que estamos viendo en este momento en pantalla, y generar un certificado de asistencia una vez finalice el video chat. Entonces, volvamos a la calificación de la vulnerabilidad. Para cada uno de los aspectos se deben desarrollar formularios que a través de preguntas buscan de manera cualitativa dar un panorama general que permite al evaluador, o sea, la persona que está diligenciando la calificación de la vulnerabilidad, calificar como baja, media o alta la vulnerabilidad en cada uno de los aspectos: personas, recursos, sistemas y procesos de su organización ante cada una de las amenazas descritas. Lo ideal es que la vulnerabilidad o las preguntas sean basadas sobre cada amenaza. Todas las variables consideradas, personas, recursos, sistemas y procesos, serán calificadas de la misma manera, determinando un valor a cada uno de los parámetros, donde se asignará el valor 0 si se carece o no se cuenta con el recurso, donde se asignará el valor de 0.5 cuando está presente en forma parcial, y 1 si se dispone de los elementos considerados en las preguntas que buscan evaluar la vulnerabilidad. Al final, ¿qué se va a hacer con esta información? Vamos a obtener un promedio. Un promedio, ¿cómo? Es la suma de las calificaciones dividido el total de las preguntas por el aspecto. Y aquí le vamos a dar 2 cifras. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces, la calificación se dará a partir de las subclasificaciones del factor. Entonces, el factor nosotros lo dividimos en 3: gestión organizacional, capacitación, entrenamiento y características de seguridad. ¿Cómo sería el promedio? Promedio de gestión organizacional más promedio de capacitación y entrenamiento más promedio de características de seguridad. Cuando hagamos estos promedios y los sumemos, nos va a dar un valor. Ese valor que vamos a tener con 2 cifras lo vamos a venir a ubicar en este rango.
Dependiendo el valor que nos dé, entonces le vamos a asignar una interpretación y cada interpretación también viene con un color porque nosotros trabajamos bajo la metodología del diamante del riesgo. Entonces a la interpretación alta se le asigna el color rojo, a la media el color amarillo y a la baja el color verde. Aquí lo que vemos a continuación es cómo sumamos la vulnerabilidad, ¿cierto? Para que nos pueda dar un nivel de riesgo, alto, medio o bajo. ¿Cómo funciona ese nivel de riesgo? Recuerden que es el tercer paso. Entonces, nosotros vamos a tener el diamante del riesgo. Ahí tenemos entonces unos ejemplos de diamantes que nos pueden dar según las amenazas y las características que hayamos tenido en el análisis de vulnerabilidad. ¿Qué vamos a identificar? El diamante de la parte superior va a ser la información de recursos, o sea, lo que nos dio vulnerabilidad en recursos. El de la parte de la derecha de sus pantallas va a ser sistemas y procesos. La parte inferior, la amenaza, que a la amenaza le dijimos que si era posible, probable o inminente. Y en la parte izquierda de sus pantallas vamos a tener a personas. Les voy a acá hacer un gráfico más o menos de cómo funcionaría. Muchas gracias, Carolina. Entonces, en la parte de arriba vamos a tener a recursos. En la parte de abajo vamos a tener la amenaza. Izquierda de sus pantallas y derecha sistemas y procesos. Una vez ya ustedes tengan el rombo por cada una de las amenazas realizado, van a venir a buscar en esta tabla para poder identificar qué nivel de vulnerabilidad tienen, si alto, medio o bajo. Si tienen de 2 a 4 rombos en rojo es alto, 1 rojos o 3 o 4 amarillos en medio y 0 rojos, de 1 a 2 amarillos y el resto en verdes, la vulnerabilidad sería baja. Cuando tengamos todas las amenazas calificadas, vamos a hacer un plan de intervención del riesgo. Ese plan de intervención del riesgo debe tener actividades de prevención y actividades de mitigación. Entonces nosotros hablamos de lo que son las actividades de prevención. Estas cuando las utilizamos nosotros. Estas son acciones que se emprenden para evitar que la amenaza se presente, o sea, para esas amenazas que se pueden prevenir. Y tenemos las acciones de mitigación, que son acciones que se adoptan previamente a la ocurrencia de una amenaza para disminuir el efecto de las mismas. Busca disminuir la vulnerabilidad administrativa en recursos, en sistemas y en procesos. ¿Como cuáles amenazas no se pueden prevenir? Los terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, los huracanes. Para esto hacemos actividades de mitigación. Y para el incendio, la explosión, las intoxicaciones, vamos a hacer actividades de prevención. Muy bien, entonces nosotros vamos a identificar cuáles son las amenazas y basados en esas amenazas vamos a hacer un plan de intervención. Identificamos la amenaza y le vamos a dar una medida, qué tipo de actividad es o de acción, un responsable y un tiempo de ejecución con el fin de disminuir la vulnerabilidad. Eso sería la parte del planear. Recomendaciones, este plan de intervención llévenselo y cárguenlo en el plan de trabajo anual para que le puedan hacer trazabilidad a las actividades planeadas durante la actualización o la realización inicial del plan de emergencia. Y ya
ya entramos a lo que es el hacer. En el hacer entonces tenemos listado de recursos, activación interna de la respuesta, ayuda externa, planes de acción y procedimientos operativos normalizados. Entonces hablemos del listado de recursos. En recursos, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hablamos de 3 tipos: recursos humanos, financieros y técnicos o físicos. Entonces hablemos del recurso financiero. Nosotros debemos de tener un rubro para emergencias, ¿cierto? Un rubro que debe estar definido. Y también debemos de tener dentro de ese presupuesto financiero cuánta plata nos vamos a gastar en recarga de extintores, dotación de botiquín, dotación de brigada, capacitaciones, compra de equipos especializados de pronto que se puedan requerir. Muy bien, tenemos los equipos físicos, ¿cierto? Los recursos físicos, perdón. Aquí, ¿qué tenemos entonces? Para incendios, gabinetes contra incendio, equipos de detección y alarma contra incendio, y tenemos los extintores. Con respecto a los extintores, para su ubicación y para elegir cuál es el adecuado según el riesgo que se presente en el lugar de trabajo, se deben remitir a la NTC 2885, que se vuelve de obligatorio cumplimiento porque está descrita en la NSR 10. Vamos entonces a lo que es los primeros auxilios. Entonces, para primeros auxilios hay empresas que tienen un lugar que llaman enfermería. Para que un lugar pueda ser llamado con este nombre, debe tener una acreditación del Ministerio de Salud. Para lo cual entonces nosotros vamos a seguir llamando estos lugares puestos de primeros auxilios. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener botiquines. Hay una norma que es la resolución 0705, del 2007, que es distrital de Bogotá, que me diferencia los botiquines tipo clase A, tipo B y tipo C, según unas clases de riesgos. Para el resto del país, en la actualidad no hay una normatividad que me rija el tema de los botiquines. Recomendaciones. No se recomienda tener sustancias a base de yodo, que actúan como sustancias antisépticas, por las diferentes reacciones que se pueden presentar. En ocasiones, cuando la brigada ya está muy bien entrenada, ya tienen mucho conocimiento sobre el tema y manejan lo que es el isodine, la yodopovina, el yodo para realizar el tipo de limpieza de heridas que se requiera. De lo contrario, podemos reemplazar estos elementos con lo que son el agua estéril, la solución salina. Muy bien, eso pues como con respecto a los botiquines. Y también evitar utilizar las vendas elásticas, porque a veces cuando no sabemos muy bien su funcionamiento, entonces estamos incumpliendo, digamos, uno de los objetivos de los primeros auxilios, que es evitar lesiones secundarias. Vamos al tema de las camillas. Nosotros debemos de contar con una camilla en nuestros lugares de trabajo. La camilla no se recomienda que sea de madera por la asepsia, pero no hay ninguna norma que sea clara que me indique cuál es el tipo de camilla, si es en madera o si es en plástico, que se debe tener dentro de las organizaciones. Y equipos de primeros auxilios como lo son férulas, cuello ortopédico, cosas que se vayan a utilizar durante la prestación de estos. Tenemos lo que son los recursos especializados. En recursos especializados los tenemos cuando la empresa cuenta con otro tipo de riesgos que pueden volverse más vulnerables a otro tipo de amenazas. Entonces, por ejemplo, empresas que trabajen con energías peligrosas, con trabajos en caliente, trabajo en alturas, que deban tener un equipo de rescate especializado y una capacitación especializada, que trabajen con materiales peligrosos o que pueda ocurrir un derrame, que deban tener también un kit de derrames, aparte del botiquín, la camilla y el extintor, que es lo básico que manejamos en las organizaciones. Tenemos equipos de evacuación, vehículos de intervención rápida, señalización, luces de emergencia, punto de encuentro. Y tenemos lo que es la brigada, que la brigada actúa como un recurso humano. Con respecto a la brigada, la resolución 0256 me divide a la brigada en 3 tipos: brigada básica,
brigada intermedia y brigada especializada, según los recursos con los que cuente la empresa para la atención de emergencias, en este caso para la atención de incendios que se puedan presentar. Le voy a dar la palabra a Diana Cristina y Lilibet Chacón. Bueno, con respecto a los recursos, entonces nosotros debemos de tener un inventario de recursos, de qué es lo que nosotros tenemos, y un inventario o una lista de cuáles son los recursos que necesitamos para poder adquirirlos, y también pues deben de estar inmersos dentro del plan de trabajo. Tenemos lo que es la activación interna de la respuesta. En la activación interna de la respuesta es lo que llamábamos anteriormente, o todavía lo seguimos llamando así, cadena de llamadas. ¿Qué es? ¿Cuál es el paso a paso que deben conocer las personas de la organización para que en caso de una emergencia todos sepan cómo comunicar hasta que la información llegue al comité de emergencias o a la brigada y se pueda iniciar de manera pronta? Muchas gracias, Diana Cristina. Y tenemos la ayuda externa. Entonces en la ayuda externa hablamos de dos componentes muy importantes. El primero, la identificación de organismos de socorro o de organismos de respuesta a emergencias dentro de la ciudad o del municipio. La mayoría están los bomberos. Hay otros municipios donde cuentan con apoyo de la Cruz Roja, de la Defensa Civil y otros organismos voluntarios que hay en diferentes partes del país. Y tenemos lo que es la conformación de los comités de ayuda mutua. Esta conformación se debe realizar para las empresas, para todas las empresas, y deben estar basadas en las amenazas de interés común, el plan de ayuda mutua. Recomendación: este plan de ayuda mutua debe ser elaborado por el comité de gestión del riesgo, que son las personas de la organización que tienen poder de decisión, poder de adquisición y son quienes pueden construir políticas. Tenemos lo que son los planes de acción. Entonces, los planes de acción básicamente, ¿qué son? Es el paso, es cuáles son las acciones que nosotros vamos a tener en cuenta para cuando ocurra un evento dentro de la organización. ¿Qué vamos a tener? Aquí nos va a especificar los procedimientos para desarrollarse bajo una emergencia específica. Entonces mínimo contiene nombre del plan de acción, quién es el responsable, qué se hace antes, durante y después, un seguimiento de un control, qué capacitaciones se deben tener y qué recursos se tienen o cuáles son las necesidades de los recursos. Entonces, ¿qué planes de acción debemos de tener? Un plan de acción de evacuación, determina las acciones necesarias para detectar la materialización de un riesgo que desencadene una o varias situaciones de emergencia, las cuales amenacen la integridad de las personas y como tal, comunicarles oportunamente la decisión de retirarse de las instalaciones y facilitar un rápido traslado hasta un lugar que se considere seguro. El punto de encuentro, desplazándose a través de lugares también seguros llamados las vías de evacuación. Debemos de tener un plan de primeros auxilios. Este componente debe estar orientado a prestar a las víctimas atención prehospitalaria en el lugar del incidente, ya sea una emergencia o un desarrollo normal, o un incidente, pues un accidente que se pueda presentar en el desarrollo normal de la empresa, y posibilitar la activación de los sistemas médicos y su posterior traslado, de las que así lo requieran, a los centros de atención especializada. Hablamos de clínicas, hospitales, centros de salud. En caso de emergencia, este plan opera mientras llega la ayuda institucional en salud y sirve de apoyo en cuanto éste se haga presente en el lugar. Tenemos también, o debemos tener, lo que es un plan contra incendio. Este debe de tener o debe establecer una brigada a cargo de la organización debidamente entrenada y equipada, el cual podrá ser apoyo para el cuerpo oficial de bomberos de la ciudad o municipio en la respuesta interna para el control de incendios y emergencias. Recordemos que el conato de incendio que es incipiente debe ser atacado por la brigada. Cuando se considere un incendio declarado, debe esperarse que lleguen los cuerpos de bomberos oficiales para poder apoyarlos en caso de que ellos lo requieran.
Y también podría tenerse un plan de acción de manejo de tránsito, documento técnico en donde utilizamos términos de tránsito cuyo objetivo es mitigar el impacto generado por el desarrollo del evento en vías públicas o en zonas aledañas a estas, cuando las personas salen de la organización o cuando se transportan en vehículo propio o vehículo de la empresa, con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, peatones, personal, visitantes de la organización y vecinos de las zonas afectadas del lugar, bajo el cumplimiento de normas establecidas para la regulación del tránsito. Aquí mencionamos todo lo que debe hacer cada uno de los actores en la vía. Eso con respecto a los planes de acción. Y también tenemos otro punto muy importante que son los procedimientos operativos normalizados. ¿Qué son estos procedimientos? Obedecen a cada acción que se tomará cuando el riesgo se materialice, es decir, obedecen a amenazas específicas identificadas en el análisis de riesgos. Por ejemplo, el que se menciona el que se muestra en pantalla es un procedimiento operativo normalizado para amenazas de tipo natural, donde nos indican desde la detección hasta la evaluación y cierre de la emergencia, cuál es el paso a paso y quiénes serían los responsables de realizar este. Eso con respecto a los procedimientos operativos normalizados. Debe hacerse inicialmente de las amenazas que nos queden en alto o en medio en la calificación de la vulnerabilidad o la generación del nivel del riesgo. En caso de que no haya, entonces hay que hacerle a la amenaza que más posibilidades tenga, posible, probable, inminente, y la idea es que de todas maneras al finalizar el plan de emergencias tengamos un procedimiento para cada amenaza identificada dentro de nuestro plan. Eso en la parte del hacer. También se debe incluir todo lo que son capacitaciones y formación al personal, donde debemos divulgar rutas de evacuación, punto de encuentro, sistema de alerta de alarma, identificación de brigadistas, amenazas a las que están expuestos, y que debemos implementar un protocolo de ingreso a visitantes que incluya la divulgación del plan de emergencias y cómo actuar en caso de que se pueda presentar cualquier eventualidad. Hablemos de lo que son las investigaciones, la parte del verificar. En el verificar, ¿qué vamos a tener? Vamos a hablar de lo que son las simulaciones. La simulación es un ejercicio de escritorio que se crea para que las personas que hacen parte del nivel estratégico, táctico y operativo del plan de emergencias recreen un evento hipotético que pueda suceder y cuál sería la actuación o la decisión que tomaría cada participante para el ejercicio. Tenemos los simulacros. El simulacro es un ensayo real acerca de cómo pasaría en una emergencia dentro de la organización, basados en los procedimientos operativos normalizados que ya la empresa tenga, permitiendo así probar la capacidad de respuesta, y su ejercicio permite evaluar y retroalimentar dichos planes y dichos procedimientos. Los simulacros, según el decreto 1072, deben hacerse de manera anual, que tenga cubrimiento sobre la totalidad de los trabajadores. Por ejemplo, mi empresa tiene 3 turnos de trabajo, 6-2, 2-10, 10-6. ¿Cuántos simulacros debo de hacer? Debo de hacer 3 simulacros a cada jornada de trabajo. Auditoría. Hace parte del seguimiento de la implementación del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Es un mecanismo de implementación del plan para verificar cómo estamos y cómo vamos a mejorar para el próximo año, cuáles son esos pendientes y qué es en qué estamos fallando. Y también hablamos en el verificar lo que es la investigación. A las emergencias
parecido, digámoslo así, o similar a los accidentes de trabajo, debemos hacerle una investigación que permita el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas que se realizarán para evitar dichas situaciones en nuestra empresa. Y tenemos el actuar. Entonces, en el actuar vamos a hablar del seguimiento a la intervención del riesgo. Recordemos que en el planear nosotros identificamos las amenazas, las calificamos y hicimos un plan de intervención al riesgo. Entonces aquí es donde nosotros vamos a implementar los correctivos necesarios que permitan el afianzamiento del plan de emergencias como una cultura organizacional. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, seguimiento y la intervención del riesgo. ¿Cómo va el desarrollo de las actividades de prevención y de mitigación propuestas allí? ¿Cuándo se hicieron? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la evidencia de cumplimiento? Vamos a hablar también de lo que es la continuidad del negocio. La continuidad tiene como objetivo principal disminuir la posibilidad de ocurrencia de un incidente de interrupción seria del negocio en caso de que se produzca. Este debe estar hecho por una persona de la organización que tenga conocimiento de pólizas, pagos, seguros, que debe incluir como mínimo un plan de continuidad del negocio, política de continuidad, un análisis de impacto al negocio, una evaluación de riesgos, una estrategia de continuidad. Entonces describir el plan, el procedimiento, el ejercicio, la evaluación del negocio. Porque es importante que nosotros tengamos un plan de ayuda mutua. Primero se menciona en el decreto 1072 y segundo es importante para proteger vidas humanas, para reducir la confusión y permitir decisiones efectivas en tiempos de crisis, para reducir la dependencia del personal específico, para reducir pérdidas de datos, de utilidades y clientes, facilita una recuperación oportuna del funcionamiento del negocio a los niveles preestablecidos por la empresa y mantiene una imagen pública y una muy buena reputación. Muy bien, eso con respecto a la continuidad. Y tenemos también lo que es los indicadores. Entonces, en los indicadores que vamos a hablar. Primero, la idea es que el plan de emergencia lo podamos integrar totalmente con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Integrarlo desde el plan de trabajo, inspecciones de seguridad, continuidad del negocio, seguimiento y la intervención del riesgo y los indicadores. Entonces los primeros indicadores que pondríamos serían los que se mencionan en el decreto 1072, que son los de estructura, de proceso y de resultado. Y le damos el nombre al indicador, realizamos pues su ficha respectiva. Y podríamos tener de plan de intervención del riesgo, de recursos, de ejecución de simulacros, de capacitación a brigada, de ejecución de los planes de acción, de investigación de las emergencias y de los accidentes. Esos son los que podríamos tener como indicadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Para las personas que tengan dudas e inquietudes, porque hasta aquí finalizamos el tema. Entonces, voy a ir dando la palabra, las personas que ya tienen la palabra pueden comenzar a preguntar, voy a leer las preguntas en voz alta, con el objetivo de que si de pronto otra persona tiene la misma pregunta, pues la resolvamos, porque son muchas personas y la idea es darle la palabra al mayor número de personas posibles. Muy bien, Lilibet Chacón pregunta, ¿en qué norma me baso para volver a reelegir los integrantes? Los integrantes en teoría no tienen que reelegirse bajo una norma, que es la idea que garantizamos convocatorias. En caso de que en las convocatorias las personas no se presenten, ya las elegimos por medio del apoyo gerencial o del comité de emergencias. Nancy Alvarado, tengo
varias preguntas. Listo, Nancy, ya te colaboro. Vamos a darle la palabra a Ángela María Serna, Sirley González, Ángela Patricia y Andrés Felipe Toro. ¿Es diferente el plan de gestión del riesgo de desastres de acuerdo o con la resolución 2157 del 2017? ¿Cómo hace una empresa para crear una estructura tan grande si solo son 10 trabajadores? Muy bien, es decreto 2157 del 2007, o resolución. Decreto 2157 del 2017 nos habla del plan de gestión del riesgo de desastres para empresas públicas y privadas, o sea, es cobertura para todas las empresas. En este momento nosotros estamos diseñando una macro para que ustedes las empresas lo puedan tener, para que puedan contar con todos los aspectos, pero es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas. ¿Cómo hace una empresa para crear una estructura tan grande si solo cuenta con 10 trabajadores? La estructura organizacional de un plan de emergencias, tanto en cadenas de intervención como en cadenas de socorro, nos permite modificarla a cualquier número de personas con los que cuente la empresa. ¿Es diferente el comité de gestión del riesgo del comité de emergencias? En empresas, digámoslo así, podríamos decirlo así, grandes, pueden ser diferentes. Pero para empresas pequeñas el comité de gestión del riesgo y el comité de emergencia son los mismos. Lo que pasa es que las funciones de uno son en el antes y las de otros son en el antes, en el durante y en el después. ¿Cómo se elabora un plan de ayuda mutua? Si no hay cantidades o personas o empresas con planes de emergencia. Listo, el plan de ayuda mutua debe elaborarse no necesariamente con empresas, también puede elaborarse con vecinos, ¿cierto? Digamos casas, tiendas, supermercados, lugares que estén cercanos. Si no tienen plan de ayuda mutua, la idea es que inicien a formarse, a capacitarse, a hacer un plan de emergencias para que puedan identificar cuáles son las amenazas de interés común. Y en el plan de ayuda mutua, lo que se va a realizar es una asociación de empresas. Se establece un convenio privado, voluntario y recíproco y sin fines de lucro, en consideración a los riesgos inherentes al tipo de actividad que realiza, y busca prestar en forma coordinada la asistencia de recursos técnicos y humanos en caso de presentarse una situación de desastre o de emergencia, que supere la capacidad de respuesta a las instalaciones afectadas, en este caso de tu empresa, y que teniendo en cuenta el propósito de proteger los clientes, la comunidad en general y minimizar cualquier efecto adverso al medio ambiente. Recomendación: iniciemos el montaje del plan de ayuda mutua solamente coordinando lo que son los recursos técnicos. Cuando ya las brigadas estén bien conformadas y bien capacitadas, demos el siguiente paso, que es también prestarles la ayuda pues con nuestros brigadistas. Carolina García: la misma brigada puede estar capacitada para manejo de extintores, primeros auxilios. ¿Cuántas personas la deben conformar en una empresa de 9 empleados? Listo, Carolina. La brigada puede ser integral, no hay ningún problema. Lo que pasa es que digamos que yo ahorita mencioné cuáles son los temas que debe tener la brigada. Entonces sí, puede ser conocer primeros auxilios y prevención y control del fuego, manejo de extintores, y debe ser el 20% de la población, teniendo en cuenta que si ocurre un evento, por ejemplo, para manejar una camilla, deben ser mínimo 4, máximo 6. Entonces que podamos obtener ayuda también de otros empleados para el manejo de la camilla. Entonces, en este caso serían 2 personas, pero es el 20% de la población. Andrés Felipe Toro: ¿pueden estar fusionados los comités y los integrantes de la brigada en organizaciones con pocos trabajadores? Sí, pero digámoslo así, no como tanto una fusión. Cada persona debe tener claro cuál es su rol y cuál es su responsabilidad en caso de emergencia. Yo no recomiendo que se compartan los roles de los evacuadores y de la brigada, porque pueden haber emergencias que requieran estar prestando los primeros auxilios o evacuando personas lesionadas, que para eso se necesita la brigada, y los coordinadores de evacuación o los evacuadores deben estar pendientes haciendo barrido de la sede, verificación de personal para poder reportar cualquier tipo de novedad al comité de emergencias. Le voy a dar la palabra a Ismara González, Jessica Moreno y Robinson Andrés. Margina Adriana Cuellar. Si
son 4 personas los que conforman la empresa, ¿cuántos serían los que conforman la brigada? Pues ahí sería 1, pero podrías capacitar. Lo ideal sería que capacites las 4 personas en primeros auxilios y control del fuego. Sirley González, al tener solo 11 empleados, ¿pueden ser las mismas personas para conformar los comités? Sí, señora, esta pregunta ya se respondió. Ángela Patricia Rodríguez, si la brigada es integral, ¿cuántas horas de capacitación debe tener por tema? Doña Ángela, la resolución 0256 es quien menciona, según el tipo de brigada, cuáles son las horas de formación que debe tener por cada tema. Para la brigada básica son 42 horas de formación. Doña Nancy, el plan de emergencias no es lo mismo que el plan de gestión del riesgo de desastres. Ese plan está inmerso en el plan de gestión del riesgo de desastres. Le voy a dar la palabra a Gina Milena, Carolina Zúñiga y Natalia Patricia.